¿Enseña el libro de Santiago la justificación por las obras? La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 24 lo siguiente: Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Muchos estudiosos de la Biblia a través de la historia ven en este pasaje una contradicción con lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 3 versículo 28. Allí el apóstol Pablo declaró lo siguiente: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. A raíz de esto, muchos protestantes, empezando con Martín Lutero, o han relegado el libro de Santiago a un lugar inferior en el canon, mientras exaltan la teología de Pablo, o han tratado de hacer que ambos hombres inspirados digan y signifiquen la misma cosa. Pero te haré una pregunta: ¿se contradicen estos dos escritores bíblicos? ¿El ser humano verdaderamente es justificado por la fe o por las obras, o es justificado por ambas? Una lectura cuidadosa de cada pasaje en su trasfondo revelará que ni se están contradiciendo ni se están refiriendo al mismo asunto. En este momento, comencemos con el apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué trató de decir? El trasfondo de Romanos capítulo 3 versículo 24 es similar al del conflicto de Jesús con el partido legalista de los fariseos. Tanto estos fariseos como algunos miembros de la iglesia cristiana primitiva procuraban la salvación por medio de la observancia de la ley. El argumento del apóstol Pablo es que uno no es justificado por las obras legalistas, sino por la fe. Sin embargo, cuando vamos al libro de Santiago y vemos el trasfondo de Santiago capítulo 2 versículo 24, notamos que este es muy diferente. Él no está involucrado en una polémica con los judaizantes. Estos últimos intentaban ganar la salvación mediante la observancia de la ley. Santiago no está enredado en una controversia teológica acerca de las observancias judías. Su disputa es completamente ética, como lo acaba de escuchar. Es una disputa ética. Su preocupación es sobre las obras y los actos de misericordia, y también con el tema de la caridad. Obras en Santiago tienen que ver con la actitud de su audiencia hacia los pobres y hacia los marginados de la sociedad. En el libro de Santiago se está hablando de una dimensión social, o sea, completamente social. El trasfondo de Santiago resulta claro cuando observamos que en Santiago capítulo 2 versículo 24 está al final de un extenso alegato que comenzó en el capítulo 1 versículo 27. Santiago empieza con una declaración de que la verdadera religión tiene una dimensión completamente social. Entraña cuidar de los pobres y cuidar de los marginados, cuidar de los necesitados. Esta religión es la religión verdadera, es la religión pura. Esto es lo que es equivalente a obras en Santiago capítulo 2 versículo 24. De hecho, todo Santiago capítulo 2 es una ilustración de religión en acción. ¡Wow! Me gusta esa frase, religión en acción. Por ejemplo, en la primera mitad del libro de Santiago capítulo 2 versículo 1 al 13, Santiago ilustra esto en forma negativa y condena a los que muestran parcialidad a favor de los ricos y son indiferentes hacia los pobres. En la segunda mitad del capítulo 2, o sea, los versículos 14 al 16, Santiago afirma claramente que la fe sola no salva a nadie. Es decir,
Fe sin un fuerte componente práctico. Sin el fuerte componente práctico, la fe no tiene ningún sentido. Y precisamente por esto, en el versículo 15, comienza la ilustración acerca de la persona que carece de ropa, que carece de alimento y de otras cosas que son básicas para los seres humanos. Él argumenta que decirle a esa persona que vaya y se abrigue y se alimente sin ninguna acción a favor de la persona necesitado, eso de nada ayuda. Apreciados amigos, en resumen, Santiago está diciendo que la fe y las obras son complementarias. Ambas se complementan. Quiero dejar en claro que Santiago no está enseñando justificación por las obras. Él no está eliminando el elemento de la fe. Su argumento es que fe y obras juntan, forman la verdadera y la genuina religión. Son complementarias y concurrentes en la vida de cada creyente, en la vida de cada cristiano, en la vida de cada hijo de Dios. Santiago está arguyendo contra una fe que ignora el componente de cuidar del necesitado. Por tanto, una mejor traducción de la frase podrá ser la siguiente: ¿podrá la fe salvarlo? En Santiago, capítulo 2, versículo 14, podría ser esta: ¿podrá esa fe en realidad salvar al ser humano? La fe que está desconectada de las obras éticas es inválida. En el sistema teológico de Santiago, obras no es un sustituto de la fe, es sencillamente el otro lado de la moneda salvífica. No podemos tener una sin la otra. Las obras éticas son el resultado de una persona que ha sido verdaderamente justificada. Quien no obra no ha experimentado la genuina y verdadera justificación que Cristo Jesús en la cruz del Calvario realizó por la salvación del ser humano. Recuerda esto: Santiago y Pablo no se contradicen. Ambos están abordando la fe desde polos opuestos. Para Santiago, las obras dependen de la fe que tenemos hacia ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y ese sacrificio nos justifica y nos reconcilió con Dios. Y esa reconciliación y esa justificación genuina, plena y verdadera hace que nosotros obremos éticamente en este mundo. Que Dios te bendiga.